Buenas noches, licenciados y compañeros de clase. Esta noche mi grupo y yo expondremos sobre el tema del narcotráfico y su efecto en la estructura económica del país. Para introducirnos en el tema, empezaré por explicar algunas de las generalidades del narcotráfico. Los narcóticos, también conocidos como drogas, son sustancias naturales o artificiales que causan un efecto adormecedor. Esto de acuerdo con el concepto del prefijo narco. Sin embargo, debido a los efectos negativos que estos pueden causar, más allá de un asunto relacionado con la salud, se prohíbe la venta y consumo de determinadas drogas. De esta prohibición surge el tráfico ilegal y a esto se le conoce como narcotráfico. Debido a la enorme demanda y las grandes ganancias que este negocio genera, el narcotráfico ha pasado a ser una industria mundial completa y consiste en el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de las drogas ilegales. Y este es hoy en día uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado. Generalmente las drogas ilegales se producen en países subdesarrollados, en lugares con poca presencia del Estado. Con esta descripción creo que fácilmente se nos viene a la mente la historia del narcotráfico en América Latina. En cuanto a los países consumidores, estos son principalmente los del primer mundo. Creo que es un asunto de conocimiento popular la magnitud de este fenómeno y de la cantidad de efectos que tienen los países involucrados y también cómo puede acarrear estos problemas a una crisis de diferentes ámbitos en una nación entera cuando se involucran en este negocio las personas equivocadas. Ahora, en Honduras, este es uno de los principales problemas actualmente, aunque su presencia en el país data de hace décadas. Debido a nuestra posición geográfica, Honduras es un país que se vuelve un punto envidiable para las actividades de narcotráfico porque comparte fronteras con Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En los últimos 10 años, Honduras se ha convertido en un punto de conexión para rutas centroamericanas de narcotráfico. Estas llegan de países del sur como Colombia y Venezuela y van rumbo a Estados Unidos. Pero ahora ya no solo contamos como un punto de tránsito, sino como un país productor y exportador de droga a gran escala. Esto, como bien sabemos, ha afectado en gran manera al país y a la imagen del país en el contexto internacional, en especial por la cantidad de figuras públicas y políticas, también económicas, que se ven involucradas en asuntos de narcotráfico. Lógicamente, con los poderosos de un país implicados en asuntos de dinero sucio, el país entero en todos sus ámbitos se puede ver afectado. En la actualidad, Honduras es mundialmente conocida como un narcoestado. La vinculación del país en temas de narcotráfico tiene su clímax en la acusación directa del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y su cúpula en asuntos de narcotráfico y crimen organizado, tema del que todos conocemos, supongo, y que no vamos a detallar más por falta de tiempo. Pero este problema es la causa de muchos otros que actualmente afectan la estructura socioeconómica del país y de los cuales Honduras deberá cargar con las consecuencias. Algunos de estos problemas son la falta de seguridad social, los altos índices de violencia, la corrupción, entre otros. Todos estos con un efecto directo o indirecto en la estructura económica del país. Pero serán mis compañeras quienes especifiquen más en estos efectos. Bien, tengan todos muy buenas noches. Daré a conocer un poco de cómo se encuentra la estructura económica de Honduras. Según su tamaño, la economía hondureña es la 17ª economía de América Latina con un PIB de 25.000 millones de dólares. Si se divide el PIB por la cantidad de población que tiene Honduras, o sea, más de 9 millones de habitantes, el resultado sale de 2.593 dólares de riqueza promedio por cada hondureño. Bien, la economía de Honduras tiene como base principal la producción de banano, café, palma africana en la región. Su principal sector económico es la agricultura, seguido por la minería y la maquila. El desempleo es de 7.4%, pero cuenta con un subempleo con un porcentaje del 60%. La economía hondureña depende en gran medida del comercio internacional. La relación entre el comercio y el PIB aumentó en el periodo examinado del 99.6% en el 2010 a un 103% en el 2014. En Honduras, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En Honduras, el sector primario representa el 11.8% del valor añadido bruto de la economía y se caracteriza por una baja productividad. Según los estudios del Banco Mundial, la mayoría de los hondureños que viven bajo el umbral de la pobreza lo hacen en zonas rurales y dependen de la agricultura para subsistir.
La industria representa el 30.1% del PIB y los servicios un 58.1%. El mercado en general es pequeño y los últimos 10 años la estructura económica se ha mantenido relativamente estable, apreciando un ligero descenso del sector agrícola e industrial a favor del sector terciario. En el sector servicios destacan el comercio, hostelería y servicios y reparaciones con un porcentaje de 16.1% y el sector inmobiliario con un porcentaje de 7.8%. La administración pública, incluyendo la defensa y los planes de seguridad oficial obligatoria, tienen una participación del 6% en el valor añadido bruto. El reporte de la Comisión Económica para América Latina en el Caribe, presentado al gobierno, registra en 46.000 millones de lempiras el impacto de las tormentas, mientras que los daños económicos generados por la pandemia de COVID-19, según las estimaciones del Banco Central de Honduras, son más de 55.000 millones. Así, para el año 2020 dejó al país un impacto de más de 100.000 millones de lempiras en pérdidas. Se espera que la economía de Honduras se recuperará ahorita en el 2021 a un crecimiento del 4.5%, en medio de la reactivación de la actividad económica interna y la recuperación de la inversión y la demanda externa. Bien, los dejo con mi compañera. Buenas noches, licenciado y compañeros. En esta ocasión les hablaré un poco acerca del efecto del narcotráfico en la estructura económica de Honduras. Sin duda alguna, el narcotráfico, al ser algo ilícito, resulta muy perjudicial para las personas y en general para la estructura económica de los países. Y es que tiene una relación muy amplia con otros delitos como ser el tráfico de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la corrupción. Esto significa que un país que tenga una alta actividad de narcotraficantes tendrá una gran debilidad en cuanto a la seguridad de sus habitantes como de sus instituciones. Y Honduras, pues no es la excepción. Como hemos estudiado a lo largo de este trabajo, se puede apreciar que los altos índices de corrupción que nos representan son cada día más grandes, dándole cada vez menor confiabilidad al gobierno de la República. Uno de los efectos más grandes del narcotráfico en la sociedad hondureña en aspectos socioeconómicos es el poder del narcotráfico en la economía rural, ya que los narcotraficantes y su emergente burguesía son instrumentos en la expansión de la propiedad privada y en la concentración de tierras, impulsando el sistema capitalista selva adentro, perjudicando comunidades indígenas, afrodescendientes, al medio ambiente y a la seguridad alimentaria en general. Ahora vamos a ver el efecto del narcotráfico específicamente en el empleo. Ahora bien, referente a este efecto, el narcotráfico tiene, se puede decir que tiene un efecto bueno en cierta manera porque contribuye a la generación y a la expansión de empleo y de ingreso, a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida para un número considerable de grupos y de sectores. Esto por las actividades, las inversiones y los consumos que los narcotraficantes realizan directamente en sus actividades ilícitas. Los principales grupos a los que el narcotráfico crea o mejora directa e indirectamente las posibilidades y los niveles de empleo, ingreso y modo de vida son, primero, los campesinos, los laboratoristas, los transportistas, los mulas o burros, que son los hombres y mujeres que llevan droga en vuelos comerciales de una ciudad entre ciudades o países, también los sicarios, que son los profesionales de la violencia, los abogados para la representación y el consejo legal en problemas y conflictos suscitados por el tráfico clandestino, también los contadores para el registro y control de los ingresos, los periodistas, a los comunicadores, escritores, algunos intelectuales, también los profesionales de las ciencias humanas y sociales, asimismo médicos, a choferes, modelos, deportistas. O sea, en general es un gran número de personas a los que beneficia de alguna manera. Pero como se puede apreciar, son bastantes las personas a las que beneficia, pero hay una gran parte de la población a la que le toca enfrentarse a los grandes problemas que este genera, como los que mencionaban anteriormente.
Entonces, por desgracia, Honduras les ofrece a los criminales grandes o pequeños uno de los entornos más propicios para desempeñarse. Pues por un lado, un sistema de justicia ineficaz totalmente y unas fuerzas de seguridad corruptas explotadas durante mucho tiempo por las élites, que les permiten a los grandes grupos criminales operar con impunidad. Y por otro lado, una población empobrecida eh, busca obtener su parte, trabajando directamente con los criminales en las empresas legales o ilegales que estos operan. Entonces, lamentablemente, el problema del narcotráfico en Honduras es muy difícil de tratar, ya que las personas que deberían de trabajar para erradicarlo se terminan involucrando en ello. Tal es el caso de gran parte de los funcionarios públicos, comenzando por el presidente de la República, y como consecuencia de ello aprueban leyes que les favorecen y por medio de las cuales no se puede capturar a las cabezas que lideran estas organizaciones criminales, afectando así de manera general a las personas y a la imagen del país. Los dejo con mi compañera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mili y yo les voy a hablar un poco sobre los índices de la violencia. La narcoviolencia corresponde a la violencia cuya motivación principal es el narcotráfico, en cualquiera de sus fases de su cadena, lo que es el cultivo, la producción, procesamiento y tráfico, excluyendo aquella que está motivada por su venta final en países externos a los, en estos casos, estudiados, y la violencia motivada por el consumo de la cocaína. Los países de América Latina ha servido como centro de producción de materia prima para la elaboración de drogas, principalmente para proveer al mercado de los consumidores de Estados Unidos. El tráfico de estupefacientes es uno de los negocios más lucrativos en el crimen organizado y se ha convertido en los principales desafíos de las regiones donde operan brutal violencia los carteles de la droga. Se ha estimado que aproximadamente unos 50 millones de personas consumen lo que es cocaína, heroína y otras sustancias ilegales. En la última década, algunos países de América Latina han convertido también en centros de consumo, mientras que otros sirven pues como puntos de tránsito de la mercancía ilegal. Honduras sigue sin tener un panorama de las herramientas necesarias para combatir esa penetración del crimen organizado en las más altas esferas del poder político y que ha tenido resultados negativos para la sociedad hondureña en términos económicos y de seguridad. Ha permanado en el sistema político democrático, lo que ha generado lo que es una gran desconfianza por parte del pueblo hacia la clase política nacional, es lo como mencionaba nuestra compañera, ya que se ve involucrado también lo que es el presidente y la gente de política. En Honduras, uno de los países, se ha considerado que es uno de los países más violentos del mundo. Se estima que aproximadamente un 60% de las muertes son atribuidas a lo que es el crimen organizado. También se dice que de un 37% de los homicidios se da un 37 por cada 100,000 habitantes. Y esto sin destacar que es en todos los departamentos. Pero también hay que destacar que lo del narcotráfico que se ve en Honduras no es algo nuevo, sino que es algo que se viene viendo ya desde hace años. Y se remota desde la década de 1970. También la escala de violencia que sufre Centroamérica por el narcotráfico son niveles alarmantes. La violencia de las organizaciones de narcotraficantes, de bandas, de pandillas locales y otros grupos han alcanzado niveles alarmantes que no tienen precedentes. Y sobre todo está Guatemala, Honduras y El Salvador. Los dejo con mi compañera. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar acerca del efecto del narcotráfico en la seguridad social y la delincuencia. Y es que en las últimas décadas Honduras ha llamado la atención por los altos niveles de inseguridad. Esto es evidente en la salida masiva de hondureños hacia Estados Unidos. Si bien es cierto, la migración no es algo nuevo, pero últimamente ha ido aumentando considerablemente. Y esto en gran parte es por la presencia del crimen organizado y del narcotráfico. Y es que tanto el narcotráfico como el crimen organizado
han ido formando parte de lo que es la violencia, inseguridad y inestabilidad para muchos hondureños, propiciando a muchos a desplazarse internamente, así también como fuera del país, buscando primeramente su seguridad y porque no encuentran protección del Estado. Como mencionaban mis compañeras, se ha comprobado la participación de las élites políticas y económicas hondureñas en el tráfico de drogas, así como la implicación de grupos de crimen organizado en la financiación de campañas presidenciales y el lavado de dinero a través de actividades empresariales de las élites. Y es que hubieron escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública, pues la actuación del Poder Judicial y la policía, y al igual que instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, siguen siendo en gran medida ineficaces, ya que las fuerzas de seguridad cometieron abusos al supervisar, por ejemplo, el cumplimiento de las medidas del confinamiento por el COVID-19 en todo el país, pues una auditoría reveló las compras gubernamentales para combatir el COVID-19, donde hubo una desaparición de insumos de varios millones de dólares. Creo que esto no es, todos tenemos conocimiento de eso. Al igual que el gobierno no protege de manera integral lo que son los derechos tanto de niñas, niños o la educación prácticamente en general. Tampoco garantiza que se tenga un acceso a servicios básicos, tal como mencionaba, educación, también salud. Sin duda el narcotráfico y el crimen organizado son uno de los factores que se ha convertido al país en un lugar violento e inseguro. Y es que en Honduras la mayoría de las violaciones de derechos humanos, delitos violentos y hechos de corrupción quedan impunes. Y esto lo hacen a pesar de que la población carcelaria se ha multiplicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Los transportistas compran además tanto a policías y a jueces. Esto lo hacen para que a la hora de influirlos a ellos en procesos judiciales, desde el principio tratan de asegurar en primer lugar que nadie inicie investigaciones y en caso de que comiencen a hacerlas, buscan entorpecerlas. Y es por lo tanto la mezcla de tanto de corrupción, de impunidad y de violencia es un factor que promueve la migración. Y las zonas de donde parten la mayoría de los migrantes son de áreas donde los transportistas y pandillas ejercen su violencia. El narcotráfico en Honduras se percibe actualmente como una de las principales amenazas a la seguridad, y no solo de Honduras, también de América Latina, y su combate por consiguiente se define ya como un problema de seguridad nacional. Lo cierto es que mientras en Honduras se busca la forma de erradicar el narcotráfico, esto con ayuda de Estados Unidos, la sangre pues sigue corriendo y se sigue viendo cómo la inversión se aleja y la pobreza cada día crece. Este es mi aporte y continúa mi compañera. Bien, buenas noches a todos. Yo soy Delmer Alvarado y pues dando un poco de continuidad a lo que mis compañeras han dicho y también un poco a manera de resumen, creo que ya todos sabemos que el narcotráfico se ha destacado en las últimas décadas como la actividad delictiva generadora de un gran número de crímenes y con un volumen de negocio muy elevado. Muchos traficantes, tanto individuales o de organizaciones ilegales que se dedican al narcotráfico, han conseguido acumular grandes cantidades de dinero y medios materiales, lo cual pues les ha permitido tener una posición de fuerza que les permite no solo escapar a la actividad represiva de los estados, sino incluso constituirse en centros de poder paralelos, como es el caso de nuestro país, ¿verdad? Donde personas que se dedican a esto llegan a tener cargos públicos de gran influencia, tal como lo mencionaba mi compañera Fanny también. Bien, el narcotráfico trae consigo otra serie de problemas que también ya lo mencionaron mis compañeras antes, como ser el tráfico de personas, el tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción. Y bueno, esto pues afecta directamente
a la integridad de las personas, y en el caso de Honduras, en el que la mayor parte de la población es pobre, también aumentan los índices de violencia e inseguridad, ya que muchas personas terminan involucrándose en estas actividades al no encontrar un trabajo para poder tener una vida digna. Me parece que es bueno también recordar que los problemas a los que se enfrenta la población hondureña son muchos, y es que aparte de ser uno de los países más pobres de América Latina y de estar invadidos por el narcotráfico, los índices de violencia cada día son más altos, y como consecuencia de ello se puede apreciar las constantes caravanas de personas que deciden emigrar hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, y de esta manera también podemos enlistar muchas otras consecuencias que estos problemas traen para la economía y para la sociedad en general. Otro punto que quería comentar es que, bueno, es bastante lamentable saber que en Honduras tratar el problema del narcotráfico es muy difícil, ya que, por un lado, el narcotráfico ha llegado a niveles tan grandes institucionales, vamos a decir, que en nuestro país, pues empezando por las campañas políticas, que estas se hacen financiadas por el narcotráfico, y también ni hablar de las personas que deberían de trabajar para erradicarlo, las cuales se terminan involucrando en ello. Tal es el caso de gran parte de los funcionarios públicos, los cuales aprueban leyes que les favorezcan y por medio de las cuales no se pueda castigar o hacer justicia para las personas que lideran estas organizaciones criminales, tal como lo mencionaba mi compañera Fanny, y pues de esta manera impidiendo alguna forma de erradicar este problema. Bueno, y tomando como causas o razones, o como quieran llamarlo, lo que les acabo de comentar, finalizo diciendo que Honduras se ha convertido en un puente para traficar cantidades enormes de droga, tomando de esta manera una posición entre los países más involucrados con el narcotráfico a nivel mundial. Bien, pues espero que les haya parecido bastante interesante nuestra presentación y que hayan entendido un poco la magnitud de este problema que afecta tanto la estructura económica y social de Honduras. Muchas gracias.